Buenas tardes a todos. Como siempre es un gusto el poder tenerlos aquí, que nos acompañen como cada lunes a las 7 en punto. Pues el día de hoy estamos muy contentos ya que vamos a tener dos ponencias muy importantes, muy interesantes. Les damos las gracias por acompañarnos, por darnos un cachito de su espacio. Sabemos que hay mucho trabajo, sabemos que está muy difícil la pandemia. Les agradecemos siempre su interés por estar aquí con nosotros y podernos acompañar. El día de hoy pues voy a tener el honor de presentar a dos compañeras, a dos amigas. Es la doctora Laura Isabel Ramos Gómez. Ella es médico pediatra egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, dermatóloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría, profesora de la Cátedra de Pediatría de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y profesora de posgrado de pediatría también del Tecnológico de Monterrey. Ella nos va a hablar sobre el manejo de estrías en la adolescencia, que sin duda es un tema que a nosotros como pediatras o médicos de primer contacto siempre al manejar el adolescente nos cuestionan y nos piden alguna recomendación o qué podemos hacer para evitarlas y para poder tratarlas, ¿no? Y en segundo lugar, la doctora Anaíl Álvarez Reyes. Ella es pediatra y dermatóloga pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene la alta especialidad de recursos auxiliares para el diagnóstico y tratamiento de dermatología pediátrica, alta especialidad del uso de tecnología avanzada en láser aplicado a la dermatología en la Universidad La Salle y es profesora adjunto a la especialidad de pediatría del Hospital Materno Infantil del ICEMIM. Ella nos hablará de la dermatología cosmética en niños y adolescentes. Muchas gracias por acompañarlos. Sin duda este tema será muy interesante. Esperemos que les agrade. Si gustan poner en el chat sus preguntas, las doctoras contestarán por ese medio poco a poco todas sus inquietudes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. El tema que voy a compartir con ustedes es manejo de estrías en adolescentes. Me da mucho gusto poder tener este momento para compartir este conocimiento sobre un tema muy interesante en dermatología pediátrica. Acerca de estrías, las estrías son lesiones dérmicas permanentes y estas pueden ser sintomáticas, estéticamente indeseables y tienen un alto impacto psicológico y representan todo un reto terapéutico para quien enfrenta esta situación. La prevalencia en los adolescentes se reporta en un rango desde 6 hasta el 86%. En cuanto a la etiología, hay 4 teorías que han sido aceptadas. La primera es estiramiento mecánico de la piel, influencia hormonal, alteraciones innatas estructurales y factores genéticos. Esto es reconocido porque podemos observar que existe una predisposición familiar, padres e hijos afectados, gemelos monocigóticos y se presenta también en asociación con algunos síndromes como Ehlers-Danlos, Marfan y displasia ectodérmica. Desde el punto de vista genético, se ha visto que existe una expresión reducida de colágena, de elastina y de fibronectina. ¿Cuál es la presentación clínica? Tenemos 2 fases. La primera, la inicial, se presenta como estrías rubras, como placas eritematosas lineales, pueden ser elevadas, es decir, pueden ser palpables y se presentan en algunos casos con síntomas como prurito. Hay una segunda fase que es una etapa tardía en la cual podemos observar placas hipopigmentadas con trayectos lineales, son atróficas, la piel luce como con algunas arrugas en la superficie y en esta etapa el paciente se encuentra asintomático. Existen variaciones de acuerdo al género y la topografía más común en los varones es la región de la espalda baja. También se presenta a nivel de los glúteos y en la zona de las rodillas. Mientras que en las mujeres adolescentes las localizaciones más comunes son la cara interna de los muslos, la región del aumento de la zona de glándula mamaria y la región de los glúteos. Algunos casos clínicos, cortesía de la doctora Graciela Bojardi, vemos cómo esta adolescente presenta estrías a nivel del sitio de aumento de glándula mamaria. Y en este varón, la localización más frecuente con el estirón de la adolescencia a nivel de la espalda baja, con estas estrías de aspecto rojo o estrías rubra. ¿Cómo podemos observar desde el punto de vista histopatológico? Una piel normal se presenta con fibras de colágena y fibras elásticas en una distribución regular.
Los haces son densos a nivel de la dermis reticular, a diferencia de estría rubra. Histopatológicamente, lo que vamos a observar es que hay una presencia de aumento en la vascularidad. Podemos observar que la estructura de las fibras de colágeno se empieza a perder y se ha observado también infiltrado inflamatorio. En la fase tardía de las estrías albas, lo que podemos observar es que las fibras de colágeno se presentan paralelas a la unión dermoepidérmica. Podemos observar cómo hay este adelgazamiento y aplanamiento, atrofia a nivel de la epidermis, y vemos una reducción de la vascularidad, lo que explica el aspecto blanco clínicamente de la estría alba. ¿Qué factores asociados a estrías podemos tener en los adolescentes y en algunas otras etapas de la vida? Sabemos que algunos pacientes pueden presentar estrías, como lo comentábamos, de manera que podría considerarse fisiológica durante el estirón de la adolescencia. Algunos casos se pueden observar en asociación a aumento de peso o con obesidad, y en algunos adolescentes que desean incrementar masa muscular de manera asociada a deportes como fisicoculturismo, pues podemos llegar a observar también un incremento en la posibilidad de estrías. Algunas patologías asociadas como síndrome de Cushing y algunos de los síndromes que mencionábamos cuando hablamos de las teorías de la fisiopatología. En cuanto a la raza, sabemos y se ha reconocido que la raza de piel oscura, raza negra, con mayor predisposición a estrías. También podemos observar estrías asociadas al uso crónico de esteroides, y esto es tanto por vía oral como el uso tópico. El embarazo, sin lugar a dudas, sabemos que puede haber embarazo en la adolescencia, y esto puede dar lugar a un incremento en la posibilidad de estrías. Este es un caso clínico, cortesía del doctor Daniel González, en el que observamos una paciente que en su diagnóstico principal presentaba verrugas a nivel de la zona genital y había un uso prolongado de esteroides tópicos que generó estas estrías en la cara interna de los muslos. ¿Qué hay sobre el tratamiento de las estrías? El manejo de estrías básicamente se centra en tres aspectos, que son estimulación de la producción de colágeno, reducción de la vascularidad y aumento en el pigmento. La estimulación de la producción de colágeno puede hacerse a través de agentes tópicos, algunas terapias complementarias y de manera reciente el uso de láser. Entre los agentes tópicos más utilizados están la tretinoína, la centella asiática, ácido hialurónico, y vamos a ver algunos otros al final. En cuanto a la tretinoína o ácido retinoico, esta aumenta la producción de colágeno por estimulación de los fibroblastos y también tiene la capacidad de inhibir la activación de enzimas de la degradación de la matriz extracelular. Las concentraciones más reportadas son altas. Tretinoína 0.1% en crema, se requiere una aplicación diaria. Sabemos que desde el punto de vista práctico puede ser poco tolerable y el tratamiento es prolongado entre 3 y 6 meses. Los efectos secundarios más comunes que podemos observar son eritema, descamación y prurito. Con respecto a la centella asiática, es una planta usada en herbolaria en Asia, contiene asiaticócidos que estimulan a los fibroblastos y se ha estudiado en prevención durante el embarazo. Su eficacia es superior al placebo y pues bien podría aplicar en adolescentes porque es muy tolerable y sin efectos secundarios. Hay algunas combinaciones de esta con ácido boswélico. Este es un derivado del árbol de incienso, y con esto se puede presentar como efecto secundario prurito. Otras combinaciones que están disponibles en el mercado con centella asiática y que han sido reportadas en la literatura son las combinaciones con extracto de cebolla o con ácido hialurónico, también bastante tolerado, bien podrían aplicar en el tratamiento de nuestros adolescentes y se requieren periodos de uso de 3 a 6 meses. Otro de los procedimientos que podríamos considerarlo dentro de los tratamientos tópicos ya más con intervención son los peelings químicos. Se hacen aplicaciones mensuales de 6 a 8 sesiones siguiendo las líneas de las estrías y se ha reportado el uso de TCA, ácido tricloroacético, en concentraciones desde el 15 hasta el 50%.
La mayor mejoría se logra cuando la concentración es mucho más alta y se reporta una eficacia de mejoría hasta del 75%. Otro de los peelings que se ha utilizado es el de ácido glicólico con concentraciones del 70% y también el ácido glicólico se ha usado en menores concentraciones en aplicaciones diarias en combinación con tretinoína o con ácido ascórbico. Esto en periodos de 12 semanas. ¿Qué hace un peeling químico y qué hacen estos alfa-hidroxiácidos? Pues producen una reacción inflamatoria inicial con un subsecuente incremento en la producción de colágeno. El efecto secundario más reportado es hiperpigmentación postinflamatoria, sobre todo en fototipos altos. Otro de los procedimientos de intervención que se ha reportado es la microdermoabrasión. Esto lo que produce es un daño mecánico y una consecuente regeneración. Se han estudiado y se han reportado su uso con microcristales de óxido de aluminio en sesiones semanales, alrededor de 5 sesiones, pueden producir un efecto de mejoría y más eficaz en estrías rojas que en estrías blancas. Otro de los procedimientos más nuevos reportados es la radiofrecuencia bipolar. Esto, por supuesto, se ha aplicado mucho más en adultos. Muchos de estos producen dolor y enrojecimiento, edema en su aplicación. Dentro de los que más eficacia se ha demostrado es con radiofrecuencia bipolar, algunas en combinación con microagujas y con algunas sustancias. Es decir, esto funciona como un drug delivery en el que tenemos una mayor absorción de estas sustancias a través de la formación de microcanales. Dentro de las terapias con láser tenemos dos opciones y dos grandes grupos, láser ablativo y no ablativo. Sabemos que el láser ablativo es mucho menos tolerado. La mayoría de los estudios, por supuesto, que están hechos en adultos. Existe la posibilidad de que estos láser de tipo ablativo, ya sea CO2 o Erbium Jack, sean fraccionados. Y bueno, también se ha reportado el láser no ablativo de tipo Erbium Jack, que sabemos que es de una longitud de onda menor, que son 1540 nanómetros. Una de las técnicas que consideraría muy posiblemente muy aplicable en la etapa de la adolescencia es la técnica de micropunciones. El crear estos microcanales, igual como se pudiera haber hecho con una radiofrecuencia bipolar, pero con mucho mayor dolor y menor tolerancia para la etapa de la adolescencia, es esta técnica de microagujas. Esto hace que se cree un canal hacia la dermis papilar y es un procedimiento que en general en la adolescencia tiene buena tolerancia. Se puede hacer en combinación con diferentes sustancias como plasma rico en plaquetas, diferentes factores de crecimiento, hay algunos estudios con ácido ascórbico e incluso con hidroxiapatita de calcio. Este es un ejemplo de tratamiento con micropunciones en una paciente femenina de 17 años con dermatitis atópica que desarrolló estrías por esteroides a nivel de los pliegues antecubitales de manera bilateral. Aquí podemos ver el antes y el después con sesiones mensuales con micropunciones con muy poca profundidad, con 0.25 centímetros, con 25 milímetros, 0.25 milímetros en sesiones mensuales. Esto es un reporte de la literatura con hidroxiapatita de calcio que se combinaba con un anestésico y posteriormente se infiltraba. Después de esto se hacía técnica de micropunciones, en este caso con ácido ascórbico, con una excelente mejoría. Todos estos estudios, en la mayoría de los casos son estudios abiertos, aún se requiere de mayor evidencia, pero vemos gran mejoría. ¿Qué otras opciones tenemos? Con respecto a reducción de vascularidad, de los más utilizados es el láser de colorante pulsado, específicamente con estrías rubra. Debe tenerse precaución sobre todo con los fototipos altos y algunas otras opciones que van dirigidas hacia el bloqueo de oxihemoglobina o de oxihemoglobina como ND-JAK, que es de 1064 nanómetros, o este que es el Cooper Bromid de 577 nanómetros. Otras terapias poco conocidas pero utilizadas en la medicina estética son la galvanopuntura, que son terapias con agujas e inducción de inflamación.
Se ha reportado mejoría muy buena, hasta del 53% de los pacientes con 10 sesiones, con esta energía de 200 microamperes. Otros reportes se refieren a luz infrarroja, láser diodo, que en realidad ha demostrado no ser tan eficaz, igual con luz pulsada. Dentro de la literatura también tenemos que hay algún estudio breve reportado acerca del uso de bio-oil, que son vitaminas y extractos de plantas con estudios cortos en los que se observan mejorías visualmente. No se ha demostrado que tengan beneficio el uso de cocoa butter, el aceite de oliva o el aceite de almendras, ni tampoco con los geles de silicona. Hay algún estudio que demuestra eficacia cuando hay una aplicación de aceite de almendras y masaje que pudiera tener algún efecto benéfico para su uso en los adolescentes. Con respecto al incremento de melanina, que sería el otro mecanismo por el cual podríamos tratar las estrías, especialmente estrías alba, es el uso de luz UV, específicamente UVB o UVA, el cual ha demostrado solo mejoría temporal, efecto de hiperpigmentación postinflamatoria, y existen algunos estudios también con excimer láser, el cual libera una energía de tipo UVB de banda angosta y que se ha utilizado también en estrías alba. Este algoritmo nos refleja qué hacer cuando tenemos un paciente con estrías, cuáles son sus signos, cuál es la localización anatómica, cuáles son sus síntomas y específicamente en realidad algo bien importante es qué tanto impacto psicológico tiene esto para nuestros pacientes. Una vez que tenemos el diagnóstico en base a las asociaciones que pudiéramos tener, escoger el tratamiento nos dará la pauta de acuerdo a qué tanto este paciente está afectado o no, la localización y bueno, si hay asociación con enfermedades. Podemos escoger los no invasivos como los tópicos o los invasivos. Básicamente yo englobaría láser y micropunciones o simplemente observar cuando es un paciente que no le da tanta importancia al padecimiento. En resumen, tenemos sustancias que incrementan la producción de colágena, de los que ya hablamos, retinoína, centella asiática, ácido hialurónico, peelings químicos, básicamente TCA o ácido glicólico, láser ablativo o no ablativo, la microdermoabrasión como un procedimiento, en otros englobaríamos radiofrecuencia bipolar y los que han demostrado un poco más eficacia en el que se incluiría la presencia de micropunciones. Para reducir vascularidad, básicamente láser de colorante pulsado, ND-YAG o Cooper Bromid, los de incremento de melanina, UVB o terapia con láser excimer, y bueno, entre los otros agentes que han demostrado poca eficacia, los que mencionamos, como son bio-oil, cocoa butter o aceites de oliva o de almendras o el gel con silicona. En conclusión, las estrías constituyen una causa de consulta frecuente en la adolescencia. Su etiología aún no queda completamente demostrada. Se requieren más estudios sobre tratamiento y específicamente en la edad pediátrica y adolescencia. Una alternativa accesible, eficaz, es la técnica de micropunciones. Tenemos la terapia con láser, posiblemente el dolor sea una limitante, parece bastante prometedora en cuanto a su eficacia. En esto considero que trabajar en equipo con quien dispone y conoce el funcionamiento de la tecnología es de suma importancia. Y quisiera compartir con ustedes el día de hoy un tema interesante, actual y que día a día va cobrando un poco de más interés tanto en la población como en el personal de la salud. Y es hablar sobre dermatología cosmética en los niños y en los adolescentes. Recordando un poco algunos conceptos como estética, sabemos que esta es la cualidad de una persona, animal o cosa capaz de provocar en alguien que lo contempla una sensación de bienestar. Hablando de la cosmética, buscando algunas definiciones en internet, alguna que me pareció interesante y un poquito más apegada, es una disciplina que está derivada de las ciencias de la salud y que va a tener tres funciones principales. La primera, una función higiénica, en la que se menciona que es indispensable para tener un buen estado de salud y una belleza en la piel. Una función eutrófica, en la cual se trata de mantener las funciones de la piel,
y una función estética que prácticamente influye positivamente en los sentidos, como vimos anteriormente, y que se considera netamente como solo ornamental. Y entonces estamos viendo día con día que seguimos encontrando ya estos términos cuando hacemos búsquedas, por ejemplo, dermatología estética, dermatología cosmética, y ahora ya ya hay una dermatología pediátrica, cosmética y estética. Es importante también que consideremos que como personal de salud que nos dedicamos a un grupo etario que es la edad pediátrica, saber si la estética realmente cobra importancia en estos pequeños, si son necesarios los procedimientos estéticos, si tienen algún beneficio sobre nuestra población. Esto también habría que agregar algunas preguntas, como si hay enfermedades que afectan la calidad de vida del paciente, si nosotros como médicos también somos conscientes de esta situación y cuáles serían los candidatos ideales o cuáles son los candidatos para realizar este tipo de procedimientos. Recordemos que como pediatras tenemos a nuestro cuidado características de pacientes que están en crecimiento y en desarrollo, que prácticamente están desarrollando también un aspecto psicológico importante en cuanto a autoestima y socialización. También tenemos la situación de implicaciones médico-legales por las edades que estamos manejando y básicamente también la preocupación de los padres y de los tutores en cuanto a algunas situaciones de cosmética. Realmente siempre hemos realizado cosmética en la edad pediátrica, ya que estos procedimientos se han realizado para corregir atributos físicos que pueden afectar la calidad de vida y del desarrollo del paciente, como es el caso de los pacientes, por ejemplo, con labio y paladar hendido. Si nosotros no hacemos una reparación adecuada, obviamente el paciente está incapacitado para poder incluso alimentarse y aprender a hablar. Y en niños muy pequeños también atribuimos una causa importante en la ansiedad de los padres, como en la fotografía de la izquierda, en donde observamos la presencia de un hemangioma, que estéticamente no es como lo mejor y que también tiene un riesgo incluso de sangrado cuando el pequeño empiece a deambular. ¿Cuáles son las enfermedades en donde nosotros hemos desarrollado ya también esta disciplina? Tenemos enfermedades congénitas en donde tenemos alteraciones anatómicas, como les comentaba anteriormente, aparte del labio y paladar hendido, la microtia, en donde nosotros podemos intervenir ya como dermatólogos en un procedimiento posquirúrgico, como es el caso de la depilación, por ejemplo, cuando se ponen injertos para poder modelar el pabellón auricular, lesiones vasculares como los hemangiomas y las malformaciones vasculares, como vemos en la fotografía superior, la presencia también de tumores, de nevos melanocíticos que pueden ser pequeños, medianos o gigantes, y también en algunas genodermatosis, la esclerosis tuberosa y la neurofibromatosis, en donde desafortunadamente tenemos la producción también de lesiones o de fibromas a lo largo de la vida que se van a incrementar con el crecimiento del paciente. En cuanto a las enfermedades adquiridas, unas de las más importantes y que son gran motivo de consulta tenemos al acné, que va a afectar prácticamente al grupo etario ya de la población adolescente, las alopecias, la hipertricosis, que puede, el hirsutismo, que también puede ser congénito, cicatrices que pueden desarrollarse secundarias a accidentes, a cirugías, la presencia de estrías también en el desarrollo de los pacientes, enfermedades como el vitiligo o simplemente también por una cuestión en la que el paciente está interesado en su propia vanidad. ¿Cuáles son los procedimientos en dermatología cosmética que realizamos en pediatría actualmente? Tenemos la oportunidad de utilizar tecnologías como el láser, en donde son procedimientos rápidos, la mayor parte de las veces no tan dolorosos, sin tantas secuelas, y los utilizamos principalmente para el tratamiento de lesiones vasculares, lesiones epidérmicas y desórdenes de la pigmentación. También se utilizan procedimientos quirúrgicos en el cual podemos hacerlo juntos o en ayuda de los cirujanos plásticos, peelings químicos, rellenos en el caso, por ejemplo, de cicatrices, procedimientos de depilación, como les había comentado anteriormente, escleroterapia incluso de lesiones vasculares, manejo de cicatrices queloides y también la aplicación de toxina botulínica en el caso de las hiperhidrosis. En el caso, por ejemplo, de los nevos melanocíticos congénitos, nos enfrentamos día a día también a este tipo de pacientes, en donde es importante que nosotros demos una explicación amplia y oportuna a los padres sobre el padecimiento del pequeño. Es importante realizar un diagnóstico oportuno, certero, ver la morfología de las lesiones para poder establecer un pronóstico y ver los riesgos a los que tenemos expuesto a nuestro paciente. Así nosotros podemos dar posibilidades terapéuticas adecuadas en donde podríamos optar por revisiones periódicas,
tratamientos conservadores, tratamientos quirúrgicos y también a lo mejor ayuda psicológica tanto al paciente como a los padres, ya que a esta edad, por ejemplo, no afecta al paciente, pero conforme va creciendo y entonces tenemos pacientes en estas edades, estamos enfrentándonos también a una situación de deseo y de ansiedad por parte del mismo paciente. Es importante también en nuestros pacientes valorar las expectativas, las realidades y siempre como médicos valorar siempre la realización de estos tratamientos, siempre sopesando el riesgo-beneficio que le vamos a brindar a nuestro paciente. Lesiones como estas, que no son tan frecuentes, pero tenemos al nevo-de-ota, en donde podemos optar por tratamientos conservadores o bien la aplicación de láser, el cual sí, este tipo de láser que usamos en estas lesiones es un poco más doloroso. Normalmente estos pacientes se someten a estas técnicas un poco más de edad un poco más avanzada. A veces necesitamos también anestesias tópicas, a veces incluso sedaciones. Entonces depende también ya mucho del deseo del paciente, pero los resultados prácticamente que se ofrecen son muy buenos a largo plazo. Aquí utilizamos un láser Q-Switch ND-YAG con una longitud de onda de 1064. Es importante comentarle también a los pacientes que se requieren varias sesiones, considerar el fototipo de piel del paciente y saber que puede haber también efectos secundarios como la presencia de manchas hiperpigmentadas o hipopigmentadas postinflamatorias. O incluso mencionarles también la posibilidad de realizar maquillajes hasta que puedan someterse a este tipo de tratamientos. La desventaja es que la aplicación de este láser es discretamente doloroso. Es importante también comentar que en algunas enfermedades tenemos que ser y trabajar en equipo, tratamientos multidisciplinarios, como en el caso, por ejemplo, de las neurofibromatosis, de la esclerosis tuberosa, en donde tenemos la participación también de subespecialidades como neurología, oftalmología, cirugía plástica, psicología y también en genética. Pacientes con lesiones vasculares, como el caso de esta fotografía, es importante realizar un diagnóstico adecuado. Sabemos que cuando nos enfrentamos a este tipo de lesiones vasculares, tendremos que evaluar y diagnosticar si estamos ante una malformación vascular o ante un hemangioma, cuál va a desaparecer con tratamiento, sin tratamiento, cuál va a estar establecida durante el crecimiento del paciente. Y entonces, de acuerdo a esto, también establecer tratamientos oportunos. En el caso de las malformaciones vasculares, que son congénitas, que llevan un crecimiento armónico junto con el paciente, sabemos que estas no van a desaparecer y son buenos candidatos a la realización del láser vascular o láser de anilinas, en donde nosotros vamos a poder trabajar muy bien la presencia de esos vasos sanguíneos y ofrecerle un buen tratamiento al paciente. En el caso de los hemangiomas, como en el caso de la fotografía de la derecha, podemos nosotros observar que se trata de una lesión que sabemos que en algún momento va a tener un proceso de involución. Y entonces vamos a ver que haciendo un diagnóstico adecuado podemos establecer un pronóstico y también ofrecer un tratamiento o no de acuerdo al riesgo-beneficio que vamos a ofrecerle a nuestro paciente. En algunos casos también continuamos con tratamientos de tipo conservador. Pacientes como este, en donde también podemos observar que el láser es un coadyuvante, sin embargo, también usamos hoy por hoy como primer línea de tratamiento en estos pacientes el uso de propranolol. Observen este paciente a los 2 meses con la presencia de este hemangioma en la punta de la nariz, a los 4 meses y finalmente a los 9 meses, en donde tenemos una respuesta cosmética bastante aceptable. Pacientes como esta pequeña, en donde lo vemos al año y después a los 2 años, 1 mes, aquí se le ofreció tratamiento con propranolol y también 2 sesiones de láser vascular. Entonces vemos que en el caso de las malformaciones vasculares, el uso del láser de colorante pulsado que maneja diferentes longitudes de onda y también combinarlos con tratamientos de luz pulsado nos ayuda a disminuir la rojez de las lesiones y también disminuye un poquito la tendencia a hacer manchas hiperpigmentadas con la luz pulsada, que es un tratamiento que no es tan doloroso. Y vemos entonces que podemos ofrecerle a este tipo de pacientes en donde prácticamente ustedes pueden observar en la fotografía de la izquierda que es un paciente que está triste, que ya está deprimido, que no le gusta ya su mancha y entonces podemos ofrecer este tipo de tratamientos. Este es un paciente de 9 años y después observamos una fotografía después de 2 sesiones con la aplicación de láser de colorante pulsado. Les quise mostrar esta fotografía para que observen el tratamiento que usamos y una fotografía inmediata a la aplicación de láser en donde vemos que sí es un poco doloroso, que sí dejamos aquí la presencia de púrpuras permanentes y que es importante darle seguimiento a estos pacientes y acompañarlos.
En el caso de esta paciente, también una malformación vascular con la aplicación del láser vascular y observan estas fotografías en donde ellos pueden decidir si se empiezan a tratar a edades como los que vimos anteriormente, que son adolescentes, o este tipo de pequeñitos, en donde empezaron tratamiento desde un inicio y a la edad de la adolescencia, observen que ya tiene una situación estética bastante aceptable. Y entonces tenemos resultados como este paciente, en donde también podemos hacer combinación de láser, por ejemplo, un Neodymium Jack con un láser de colorante pulsado, en donde observamos una disminución bastante aceptable de la lesión. O bien el uso de este láser en lesiones superficiales, en donde podemos disminuir los tiempos de evolución incluso de las equimosis. Otras enfermedades de trastornos de la pigmentación, en donde por ejemplo tenemos al vitiligo, en donde también tenemos que hacer una evaluación adecuada sobre la edad, la evolución, etcétera, y poder hacer tratamientos que puedan apoyar a nuestro paciente. Utilizamos tratamientos médicos o incluso en casos de vitiligo renuentes a tratamiento se ha utilizado con gran éxito el láser excimer. Pacientes en donde su preocupación prácticamente ya es la situación estética. Vemos a muchos pacientes con acné. En cuanto ellos ya deciden el someterse a un tratamiento, es importante acompañarlos de manera médica o educar a nuestro paciente para que tenga un buen apego y motivarlo para que tenga una buena aceptación social y emocional y tener siempre cuidado de toda la información cibernética que manejan. En cuanto al acné, podemos dar varias alternativas de tratamiento. Entre ellas, podemos ofrecer la presencia de luz pulsada, el cual nos va a favorecer la desaparición progresiva de estas lesiones y también nos disminuye la inflamación de las mismas. Aquí nosotros damos tratamientos coadyuvantes al tratamiento médico, en donde podemos dar una sesión cada 2 semanas, una sesión cada 15 días, 4 semanas, e ir espaciándolas para que el paciente también vaya viendo buenos efectos. Otro tipo de tratamiento cosmético que hemos realizado son las microincisiones para poder manejar a las cicatrices más profundas que están en el acné. Un tratamiento en donde a mí me ha gustado mucho usar la luz pulsada, por ejemplo, es en la rosácea, en donde podemos combinar el tratamiento médico y entonces en el mantenimiento podemos utilizar luz pulsada, que es un tratamiento indoloro en donde cosméticamente mejora mucho la apariencia de nuestros pacientes. O bien en la dermatitis seborreica, en donde aparte del tratamiento médico, nosotros utilizamos, por ejemplo, luz pulsada para poder dar un buen mantenimiento. Y entonces nos damos cuenta que podemos hacer muchos tratamientos, incluso para cicatrices, para enfermedades inflamatorias, etcétera, y podemos aplicar láser, rellenos, peelings, subincisiones, etcétera, para poder brindarles a ellos un buen manejo a nivel estético. Otras alternativas de tratamiento cosméticas, por ejemplo, que se han usado ya es para cubrir cicatrices que no se han podido reparar de manera adecuada, y entonces ya cuando el paciente es un poco más grande incluso han utilizado la presencia de tatuajes. Y finalmente, de los tratamientos que hemos utilizado más es la toxina botulínica en el caso de las hiperhidrosis localizadas, o bien la depilación, que hoy por hoy empieza ya un desarrollo un poquito mayor en pacientes que lo hacen tanto por estética o pacientes que tienen la necesidad de tener, por ejemplo, este proceso de depilación porque tienen enfermedades como hirsutismo e hipertricosis. Pacientes con alopecia universal, en donde también la situación estética es bastante importante para ellos, donde a veces tenemos éxito en el tratamiento médico, a veces no, e incluso, ya optamos por el uso de pelucas. O bien, pacientes en donde podemos estimular también con algún láser y dar tratamiento médico y tenemos buenos resultados. ¿Cuál es el problema o la situación también de estos tratamientos? Recordemos que también podemos tener implicaciones médico-legales, entonces es importante tener un consentimiento informado, dar expectativas reales a nuestros pacientes, evaluar siempre el riesgo-beneficio y explicar siempre también el proceso de salud de enfermedad de las características que ellos tienen. Tener mucho cuidado en nuestros pacientes y con los papás, porque hoy en día tenemos mucha publicidad, redes sociales, y entonces los pacientes también captan información que no siempre es la adecuada, desafortunadamente. Como conclusiones, les comento entonces que la demanda de tratamientos cosméticos en dermatología pediátrica se ha incrementado en los últimos años. Es importante justificar desde un punto de vista médico la realización de los mismos. Y estos procedimientos siempre tienen que ser realizados por personal calificado. Tomar en cuenta el riesgo-beneficio para el paciente, el entorno social y familiar e incluso una evaluación psicológica a veces tanto para el paciente como para los familiares. Muchas gracias, agradezco su atención y espero que algún día podamos abrazarnos de nuevo.
Agradecemos a la doctora Laura y a la doctora Nail sus excelentes pláticas. Sin duda nos abrieron el panorama sobre cómo manejar a los pacientes, que no nada más los adultos son los que tienen derecho a tratar sus estrías y sus problemas cosméticos, sino que también desde edades tempranas podemos empezar a trabajar en ellas para mejorar su autoestima y poder darles una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Las respuestas se van a contestar en el chat. Todas las dudas que tengan, por favor, sean bienvenidos de poderlas escribir. Las doctoras van a estar revisando este chat y hacernos llegar sus comentarios, ¿sí? Y quisiera dar los avisos parroquiales para la próxima semana. La próxima semana también estamos de manteles largos. Vamos a tener la ponencia de la doctora Angélica Beirana Palencia. Ella nos hablará y nos compartirá su experiencia sobre las perlas de la consulta dermatológica en adolescentes, que sin duda es un arte, es por eso que pusimos ese título. Es muy difícil hacer un clic o el tener una buena relación con los pacientes de esta edad. Sabemos que es una edad complicada, sin embargo se puede y es para nosotros como un arte y quisiéramos conocer todos sus consejos y todos sus secretos para poder manejar de forma adecuada a estos adolescentes. Los invitamos a seguirnos el próximo lunes a las 7 p.m. y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Los esperamos aquí y cuídense mucho. Seguimos en contacto.